Hola, este es el caso número 9, HOLEP en block con liberación temprana del esfínter. Soy el doctor Miguel Ángel Bonilla de la Ciudad de México. Un caso interesante, dado que utilizamos el equipo MILEP de RZ con la nueva camisa interna de alto flujo. Verán ustedes durante el procedimiento que realmente no existe una restricción significativa del paso de la solución hacia hacia el campo quirúrgico. Estoy sorprendido que en ningún momento tuve que pedir compresión de las bolsas de solución para tener una buena visión. Utilizamos láser Quanta de 150 Cyber How, 2 joules 40 Hz, 80 watts en total con la modalidad Virtual Basket. Y en el setaje de coagulación pongo un joule con 40 Hz con un pulso largo. Generalmente Bubble Blast. Voy a iniciar el procedimiento como habitualmente lo hago. Como siempre se los he indicado, hay que identificar bien esos pilares y esa relación que existe de los pilares con la transición con la uretra prostática. Voy a proceder a realizar el marcaje de esa línea blanca. Cabe mencionar que con este equipo hay que ser bastante cuidadosos con la movilización dado que no existe esa resistencia dentro del lóculo prostático para poder generar nuestros movimientos. Generalmente hay una resistencia que impide que el resectoscopio se movilice hacia adelante. En este caso hay que tener mucho cuidado y tener un buen control de la movilidad, dado que cualquier movimiento se puede traducir en una amplitud mayor. Una vez que realizo el marcaje de la línea blanca, hago esa línea que conecta prácticamente los eyaculadores o la cresta uretral con mi línea blanca del lado derecho. Eh, Como verán y como han visto en los videos previos, siempre esta línea trato de comunicarla hasta la línea blanca para poder tener un adecuado abordaje de toda la cara posterior del adenoma y poder tener bastante bien delimitado el ápex del mismo. Este movimiento, como habitualmente lo hago, es un movimiento continuo de izquierda a derecha. Trato de no extenderme mucho hacia el lateral. Nunca el acceso al plano lateral es por el plano posterior, siempre lo hago desde el ápex, una vez que inicio la liberación apical temprana. Recordando un poco, este plano hay que progresarlo y hay que avanzar hasta donde finalmente la curvatura de la cápsula en el plano posterior nos los permita. Hay que recordar que este plano va ascendiendo hacia el cuello, se va verticalizando. Iniciamos haciendo una disección horizontal y conforme avanzamos la disección se va verticalizando hacia el cuello. Una vez que llego a esa zona donde veían que ya hay una mayor profundidad, voy a cortar la cresta uretral. Una vez que tengo ahí desarrollado el plano, hago nuevamente mi línea en la zona paracolicular en dirección a la línea blanca y estoy llegando a la línea blanca y finalmente hago esa disección lateral para encontrar el plano posterior del lado izquierdo. Ahí voy a aprovechar un poquito la profundidad y que ya tenía localizado el plano a nivel de la cresta. Empiezo el desarrollo de mi plano posterior en un plano continuo, en una línea continua. Voy a conectar el desarrollo de este plano con el lado izquierdo que ya había realizado. Vean cómo esa zona tiene una disección un poco más profunda. Simplemente lo que hago es
redireccionar el disparo e irme un poco menos profundo. En esta zona justamente es en donde les digo, les comento, que se va verticalizando el plano posterior y tenemos que ir atacando, ascendiendo en ese desarrollo del plano posterior. Muchas veces no es posible seguir progresando el desarrollo de este plano, dado que la próstata sigue fija, tiene demasiada fijación al- a la cápsula. Voy a proceder a hacer mi liberación apical temprana, empiezo del lado derecho. Siempre como tal hay que tener en cuenta la ubicación de este primer corte que hicimos de la línea blanca. Estoy movilizando ahí la piedra, chocaba un poco con la pierna del lado izquierdo del paciente para acceder a este plano derecho y voy haciendo ese corte continuo para poder tener ese primer acceso al plano lateral, ir desinsertando poco a poco y bordeando la circunferencia del adenoma. Hay que llegar justamente hasta el sitio en donde desarrollamos el plano posterior. Vean cómo ahí estoy conectando, voy subiendo y regreso al apex. Ahí ya tengo mejor delimitado el acceso al plano. Ahí puedo bordear perfectamente con claridad la superficie del adenoma. Voy avanzando, voy ascendiendo y ese ascenso es controlado. No forzo el equipo, simplemente hasta donde hice mi primer corte de acceso, hasta ahí ascenderé y progresivamente avanzaré hacia el cuello para conectar con el plano previamente desarrollado. Ya llevo más o menos poquito más de una tercera parte de la circunferencia del adenoma. Vean cómo ahí tengo esas fibras que mantienen unido el esfínter al adenoma. Vuelvo a accesar. Ahí tengo las fibras. Voy a hacer mi puerta de entrada para empezar a disecar mi plano lateral, más de la mitad de la circunferencia del adenoma. Ahí ingreso, eso me permite tener un poquito más de claridad hacia dónde se mueve el adenoma y la redondez de ese adenoma y poderlo seguir en la disección. Haciendo, vean, es impresionante cómo en ningún momento tengo que parar por el tema de visibilidad y congestión del plano. Eh, Habitualmente en este paso de la liberación temprana del esfínter, los orificios de la camisa externa se mantienen completamente obstruidos porque está rodeado esa zona del resectoscopio por el esfínter. Y si nosotros entendemos o queremos entender un poquito cómo entra el flujo de líquido, justamente por estos orificios es que entra la solución y al momento de obstruirse, finalmente nosotros perdemos momentáneamente la visión. Esta nueva camisa permite un flujo entre la camisa externa y la punta del resectoscopio, en esa relación que tiene la punta de la camisa, que en este caso es una punta metálica, tiene unas pequeñas fenestraciones que mantienen completamente el flujo durante toda esta parte de la cirugía y teniendo una excelente visión. La movilidad es un poco diferente, pareciera como si tuviéramos el receptoscopio dentro de mantequilla y hay que ser muy cuidadosos en la progresión y en estos cortes para no perder el plano o más bien generar perforaciones en la cápsula. Sigo desarrollando mi plano, regreso nuevamente hacia el apex, voy a cortar esas fibras verticales, prácticamente son las 12 de la línea blanca, ahí salgo nuevamente al plano, vean cómo inicialmente hice un corte muy horizontal y el segundo corte fue un corte en el cual ascendí algunos milímetros para justamente ir buscando esa superficie redonda del adenoma.
Ahí retraigo, saco ligeramente el resectoscopio para alcanzar esas últimas fibras de unión del adenoma a las 12. Y ahí donde tengo ya más desarrollado mi plano, voy a buscar progresar en dirección al radio de las 12 de la carátula. Eh, Vean cómo es un ascenso progresivo, tirando hacia adelante, yendo hacia adelante. Continúo ese ascenso hacia la superficie capsular anterior y la idea es tener un plano, una sola línea de ataque, un plano de disección desde el plano posterior hasta el anterior. Hoy voy a preparar un poco estos últimos cortes de las fibras de las 12. Estoy bajando hacia la uretra prostática. Ahí justamente estoy en el radio de las 12 de la uretra y ahí iré preparando un poco mi acceso desde el plano y desarrollo del lado contralateral. Salgo, voy a empezar a hacer la disección del lóbulo izquierdo, busco mi línea blanca, vean cómo ahí empiezo a ver estas primeras fibras, vean cómo los movimientos deben de ser muy gentiles ante cualquier reacción, el resectoscopio se mueve de forma impresionante. Con mi mano izquierda tengo estabilizado el resectoscopio para no generar una introducción o más bien retracción brusca del mismo. Preparo el acceso al plano lateral, conecto con el plano posterior. Vean cómo habitualmente en esta parte de la cirugía existe una restricción natural del flujo a través de estas camisas externas. Recuerden que realmente el diseño de estos instrumentos son para resección transuretral de próstata y prácticamente en ningún momento estamos en una situación en donde existe una restricción en el flujo por la obstrucción de estos orificios que tienen las camisas externas que algunos conocemos como el rallador de queso. Avanzo en esta disección lateral, voy ascendiendo, no forzo el ascenso del equipo para no desgarrar la mucosa del esfínter e ir haciendo un plano homogéneo, un único plano de ataque desde el plano posterior hasta el lateral. Ahí visualizo mi línea blanca. A partir de unos milímetros después de la línea blanca empiezo a preparar esa primera puerta de acceso, ingreso. Vean cómo visualmente es bastante claro dónde hay que aplicar la energía para poder ir disecando este plano lateral, ir ascendiendo. Voy avanzando hacia el cuello, comunico con mi línea previamente desarrollada y una vez que alcanzo ese mismo avance que el plano que desarrollé previamente, regreso hacia el ápex y continúo con la liberación apical temprana. Ahí estaba generándole ya una pequeño desgarro a la mucosa del esfínter, como en el radio de las 2. Voy a ir preparando esa puerta de entrada, acceso cuidadosamente, hago ese primer corte me da mucho mayor ingreso hacia poder desarrollar el plano. No hay necesidad de hacer movimientos y progresiones amplias en esta parte de la cirugía. Si van avanzando de centímetro en centímetro y eso les permite ir descubriendo y disecando todo el plano lateral para accesar al anterior, no se preocupen, aquí no es en donde finalmente podemos ahorrar tiempo en el desarrollo del procedimiento, sino que estos minutos son minutos sumamente bien invertidos. Ahí tengo ese remanente final adherido
en el radio de las 12 hacia la 1, 2. Ahí corto horizontalmente, ahí vuelvo a accesar y esto me permite tener una mejor orientación y disposición de qué es lo que tengo que cortar. Esas son las últimas fibras, esas fibras verticales que logro observar. Hago un corte horizontal, pero hay que entender que ese corte horizontal finalmente hay que ir ascendiendo, dado que el plano no es a ese nivel de ese corte, sino que es unos cuantos milímetros por arriba. Y ahí lo que deben de entender es que el plano anterior tiene un colchón de tejido en referencia al domo de la uretra prostática de aproximadamente en algunos pacientes milímetros y en algunos pacientes de centímetros, centímetro y medio. Ahí estoy haciendo hemostasia, estoy ascendiendo hacia el radio de las 12. Ahí tengo esas últimas fibras, ahí tengo todavía agarrado el esfínter, voy a buscar esas fibras, vean cómo es muy claro, ahí es donde había marcado previamente mi línea blanca, hago ese corte un poquito más horizontal, paralelo al suelo, ahí está el plano, y sé que finalmente si yo corto horizontalmente en relación al suelo, al piso, posteriormente una vez que voy avanzando, tengo que ir ascendiendo para poder conectar con mi plano de disección. Ahí tengo el plano del lado derecho, ya en el previamente disecado. Ahí lo estoy alcanzando, ahí estoy ascendiendo para poder liberar todas esas fibras de las 12. Vean cómo es increíble, impresionante el flujo que podemos tener con este instrumento a pesar de ser 22 French. Vean cómo en ningún momento en esta fase hay ese estancamiento de la visión, como dándonos la idea como si nos hubiéramos quedado sin solución. Voy progresando, ahí estoy accesando por el plano del lado derecho, voy a tratar de conectar hacia el plano del lado izquierdo, ahí logro visualizar hasta dónde tengo el adenoma aún adherido y ahí voy a accesar al plano del lado izquierdo para poder cortar ese último remanente para desarrollar adecuadamente nuestro plano anterior. Es un corte progresivo, es un corte lento, entendiendo un poquito la anatomía. Hay una discrepancia en el plano, ahí estaba dejando un poquito de adenoma, ahí lo voy a secar nuevamente. Se ha quedado este pequeño fragmento adherido al apical del lado derecho y ahí finalmente voy a homogenizar, voy a hacer un solo plano de disección, es un poco más ascendente o más unos milímetros más arriba el plano. Continuaré mi disección del lado izquierdo, haciendo y finalmente con este último corte tengo una comunicación entre el plano derecho e izquierdo. Está ligeramente más avanzado el desarrollo del plano del lado derecho. Ahí comenzaré a progresar mi plano del lado izquierdo en dirección hacia el cuello para tratar de regularizar. Decido irme hacia el lado derecho que está más avanzado y empezar a tener un poquito más de relación y entendimiento de la anatomía. Es un corte eh, continuo. Conforme haciendo y regreso voy avanzando en la disección del plano. Este punto es importante entenderlo y saber que después de la mitad del adenoma, eh, la cápsula va redireccionándose, va teniendo una contracción concéntrica hacia el cuello. Y aquí es importante determinar que la aplicación de la energía tendrá que ir
mucho más cerca del adenoma que del plano para disminuir el riesgo de una lesión o una perforación capsular. Voy aplicando la energía, voy ascendiendo y voy en dirección a descubrir esas fibras verticales del cuello. Regreso hasta prácticamente el plano posterior y de ahí voy progresando el desarrollo de mi plano hacia el radio de las 12 en un movimiento continuo. Vean cómo ahí la cápsula empieza a tener una cierta perpendicularidad con la aplicación de la energía y ahí es en donde podemos profundizar. Ahí tengo muy bien ya identificadas las fibras circulares del cuello, las fibras verticales del cuello también, y lo que haré es mantener aún cerrada la mucosa del cuello y esas fibras no las voy a cortar para mantener mi flujo laminar. Recuerden que este flujo especialmente nos permite tener una buena visión en caso de sangrado, la cantidad de líquido que se requiere para hacer el lavado y mantener una buena visibilidad es muy poca. Y finalmente el hecho de no entrar al cuello me permite mantener esta característica y este beneficio de la técnica quirúrgica en bloque. Voy avanzando, ya tengo la referencia de profundidad, si así lo queremos decir, para continuar esa disección. Vean cómo ahí se visualiza cómo baja las fibras capsulares hacia el cuello, que tenemos que tenerlo en cuenta porque si fuéramos en la disección completamente derechos, sin tener la noción de esta descenso, contracción o movilidad de la cápsula, prácticamente nos iríamos en dirección hacia el retius. Nuevamente voy hacia abajo, hacia más o menos el radio de las 4 y haciendo para ir avanzando hacia el cuello todo este plano lateral. Voy aplicando homogéneamente la energía y voy regularizando la profundidad y el avance hacia el cuello de la vejiga. Ahí ya prácticamente tengo un mejor punto de referencia de dónde están esas fibras circulares. Hago ese avance en esa zona que tengo ya más control y un punto de referencia más claro con el cuello bajo. Voy avanzando, voy trabajando sobre esa misma línea, una sola línea. Eh, Cuando tengan vasos sanguíneos, no los dejen, aprovechen y no les toma mucho tiempo. Esto les dará una mejor y más clara hemostasia antes de la morcelación. Ahí prácticamente ya estamos llegando al cuello. Estoy abriendo esa mucosa y esas fibras verticales en el radio de las 12 y voy a continuar mi disección. Vean cómo el corte es prácticamente al ras o en el borde de esas fibras circulares. En este punto es importante hacer una hemostasia consciente de ese borde de disección. Ahí voy a hacer una comunicación con el lado contralateral. Ahí están esas fibras verticales, la mucosa vesical la aperturo y finalmente secciono por completo la mucosa. Voy a continuar con la disección del plano lateral. Ahí encuentro el plano. Más o menos estaba en el radio de las 7 haciendo y ya tengo la referencia de que tengo que llegar al cuello. Justo ahí en ese punto, vean cómo tengo que ir bordeando y pegado hacia el adenoma para no perforar la cápsula prostática. Llego al cuello. Un tip importante a considerar en este punto es tratar de realmente tener la certeza de hasta dónde está la altura del cuello. Y para ello hay que ir bordeando y reduciendo esos puntos de fijación para poder llegar a esa zona donde ya estamos a un nivel muy horizontal en relación al trígono del cuello. Ahí sigo bajando, sigo explorando y vean cómo puedo ya tener ahí la certeza. En este punto es importante aplicar la energía lo más cercano
al adenoma para no generar una violación hacia el plano posterior, no generar subtrigonizaciones y violaciones a la cápsula en este nivel. Vean cómo prácticamente la fibra va pegada al adenoma. No estoy disparando hacia el plano, esto me haría que se profundizara el plano y posiblemente podría visualizar alguna perforación de gran dimensión. Este movimiento es horizontal, pero conforme voy saliendo al lateral hay que entender que hay que subir, hay que dirigirse hacia el cuello. Por eso, como les explicaba previamente, hay que tener noción de esa altura y vean cómo voy ascendiendo, voy acompañando, voy siguiendo prácticamente la superficie posterior del adenoma, pero en dirección al cuello. Siempre la idea es subir hasta donde finalmente pueda yo visualizar el cuello de la vejiga. Y subo, 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 subo y termino mi corte, regreso nuevamente, libero y conecto esa sola línea de ataque. Estoy liberando progresivamente ese plato posterior del lóbulo derecho. Voy pegado al adenoma, voy pegado al adenoma. Ahí vean cómo finalmente voy rozando con la fibra la superficie posterior y aquí conforme voy saliendo hacia la disección lateral, voy ascendiendo en dirección al cuello. Nunca me voy avanzando sin ascender hacia el cuello. Ahí abrí las fibras, las últimas puntos de fijación hacia el cuello. Vean cómo esa altura que había determinado era unos milímetros más abajo y aquí prácticamente tengo liberado toda la circunferencia del lóbulo derecho. Estoy terminando de cortar ese último pedículo de unión entre el radio de las 7 y de las 6. Ahí prácticamente estoy a nivel del radio de las 6 en el cuello de la vejiga. Estoy disecando el plano posterior. Y aquí proseguiré con la disección del lóbulo izquierdo. Vean, haciendo y mantengo el contacto de la fibra, acaricio esa superficie posterior del adenoma para poder despegarlo de la cápsula sin generar una violación significativa a este nivel. Vean cómo voy cargando el adenoma, donde veo esas zonas un poco más profundas. Lo que hago es alejarme y aquí estoy buscando la continuidad hacia el plano posterior, plano lateral más bien, del lado izquierdo. Ahí comunico el plano posterior con el lateral y misma situación. Hay que buscar esa comunicación con el plano lateral, avanzando hacia el cuello. Vean cómo voy ascendiendo, vean cómo voy acompañando, cómo voy siguiendo esa redondez del adenoma hasta poder llegar al cuello de la vejiga. Diseco, llego al posterior nuevamente y del posterior voy acompañando la redondez del adenoma, vamos avanzando. Esta liberación progresiva del plano posterior nos da mayor movilidad y mayor acceso hacia el plano que queremos. Ahí defino dónde está el plano. Vean cómo voy, aunque no he visto el cuello aún, ahí lo voy a ir a buscar. Ahí está. Haciendo, acompaño al adenoma en esa redondez, en esa ganancia de altura. Voy buscando esas fibras circulares del cuello y voy haciendo una disección progresiva, conectando el plano posterior con el lateral. En algunas técnicas este corte se describe que es mucho más fácil hacerlo del cuello hacia la parte central del pedículo. Hay próstatas que se me facilita más hacerlo de esa forma, del cuello hacia la base del pedículo, y hay otras como esta, en donde se presta para poder hacer la conexión y la comunicación del plano posterior hacia el lateral en dirección al cuello.
Ahí voy avanzando, prácticamente es la última parte del pedículo en, en el radio de las 6. Ahí tengo el remanente del pedículo, lo sigo cortando, lo sigo adelgazando. Eh, Prácticamente estoy trabajando en una zona bastante segura, donde no he salido de forma significativa hacia más allá del cuello en la aplicación de la energía. Ahí estoy buscando ese último punto de unión y creo que todavía no está enucleado. Ahí como que se giró y veíamos, ahí está liberado el adenoma. Voy a proseguir con la hemostasia. Eh, Vean cómo en ningún momento tuvimos una alteración en el flujo, siempre fue una disección continua y muy homogénea de toda la disección y la liberación del adenoma. La cuestión más importante a mencionar en este momento es que este paso de la hemostasia es sumamente importante utilizando este equipo. Digo, no lo menosprecio utilizando cualquier otro equipo, pero en este en especial, la consideración es que el nefroscopio tiene visión no digital, es un poco analógica, como en el caso de los ureteroscopios reutilizables, en donde la visión es un poco más apanalada y la nitidez y la claridad de la definición es mucho menor. Eso hace que posiblemente la visión durante la morcelación tenga una cosa negativa para este equipo, pero si ustedes son minuciosos en la hemostasia, realmente ese paso no va a tener mayor problema. Ahí trato de regularizar un poco ese plano, ese remanente adenomatoso, lo coagulo un poco, ahí lo estoy viendo. Vean cómo ese aspecto que se describe de color amarillento, pues prácticamente nos delimita bien ese remanente de tejido transicional, que finalmente durante esta fase es mucho más fácil remodelarlo y liberar completamente todo el espacio. Avanzamos, regularizamos, a la vez vamos coagulando toda esa superficie. Somos muy puntuales con esos vasitos para poder tener el mejor control de cualquier sangrado. Voy recorriendo toda la superficie. Esta parte es muy activa, esta parte debe ser continua. Vean esa característica de ese plano capsular fibroso, homogéneo. El esfínter está prácticamente íntegro. Está completamente epitelizado. Tenía ese pequeño flap que fue en ese corte que hice a las 12 para homogenizar el plano derecho con el izquierdo. Minuciosamente recorremos toda la superficie en busca de algún vasito sanguíneo. Ingreso y tengo una muy buena visión del adenoma, por lo cual voy a proseguir con la morcelación. Ahorita verán a qué me refiero con la reducción de visión con el nefroscopio. Como siempre lo menciono, este paso es importante porque en este paso lo que tendremos que hacer
es antes de descomprimir nuestra vejiga y sacar el elemento láser con la lente que utilizamos durante todo el procedimiento, deberemos de hacer nuestro preajuste, balance de blancos, y demás con nuestro morsoscopio. Una vez que tenemos el balance de blancos, le pido a mi asistente retire el elemento láser con la lente, dejando exclusivamente la camisa externa. Y este paso debe ser rápido, continuo, con la menor descompresión de la vejiga. Vean cómo la visión se restringe discretamente. Estamos viendo la superficie del adenoma. Estoy avanzando la cuchilla del morcelador. A pesar de ser una camisa 22 French, durante la morcelación no utilicé una solución adicional durante este tiempo del procedimiento. Simplemente la irrigación de una bolsa de 3 litros continua. Al ser el segundo o tercer procedimiento que hago con el MILEP, realmente esta parte la hice con mucho más cuidado, queriendo entender un poco más la velocidad de acceso de la solución hacia la vejiga, tratando de no colapsarla, y le soy sincero, con algo de miedo de que en algún momento la velocidad de succión del morcelador fuera a vaciar la vejiga y que tuviera una lesión vesical. Estoy utilizando un morcelador Piraña a 2 Hz y 2000 revoluciones, 1000 de giro hacia el lado derecho y 1000 hacia el lado izquierdo. En uno de los últimos videos del doctor Fernando Gómez Sancha, menciona todavía un setaje en donde le pone 1500 hacia un lado y 1500 hacia el otro, que lo hace mucho más rápido. En esta modalidad nosotros utilizamos una cuchilla reutilizable. A veces es difícil darle el seguimiento a las cuchillas y saber realmente qué tantos gramos hemos morcelado, qué tantos procedimientos se han realizado, y eso definitivamente afecta la progresión o la velocidad con la cual morcelamos el tejido. Hay zonas del adenoma que son más firmes, que hace que finalmente se desprenda el adenoma de la superficie de la boca de la cuchilla. Les digo, en este caso en particular fui, si lo queremos decir, demasiado miedoso en poder tener la certeza de que no se colapsara la vejiga. Trataba de tener y mantener la mejor visión para mantenerme seguro. Pero como se pueden dar cuenta, el desarrollo pues, es prácticamente similar. Solamente es ir conociendo su equipo, hacer más procedimientos con este equipo para tener la misma confianza que habitualmente tenemos durante los procedimientos que realizamos con una camisa 24 o 26. Lo que habitualmente utilizo es 24. Y pues creo que la, con lo que nos tenemos que quedar de este video es sobre esa pregunta que muchas veces nos hacemos de si hay un elemento o una camisa de menor diámetro, el flujo se ve restringido y la visión
se altera significativamente. Mi conclusión, después de usar esta nueva camisa de alto flujo de receta, es que realmente no. Estoy sorprendido del flujo que se genera durante el procedimiento y que la visión es impresionantemente buena. Hay que ser mucho más gentiles. No estoy diciendo que cuando utilizamos camisas más gruesas no hay que manipular gentilmente los instrumentos. Hay que ser demasiado gentiles indistintamente de las características del equipo, pero primordialmente con la lente es una lente extremadamente más delgada, mucho más delicada, que con los movimientos bruscos, las basculaciones o el intento de realizar una disección mecánica con el equipo puede ser eh, deleterio para su equipo y poder fracturar o lastimar alguna parte del receptoscopio láser. Eh, esta morcelación nos tardamos aproximadamente 15 minutos más. Creo que dejaré el video hasta este punto. Actualmente este paciente solamente permaneció una noche con la sonda. Lo operamos aproximadamente a las 2 de la tarde. Salimos como a las 3 y al día siguiente empezamos a tener un protocolo en donde los residentes de urología cierran la irrigación a las 6 de la mañana. Los mantenemos en vigilancia durante 3 horas con la irrigación cerrada y ellos empiezan a incrementar el consumo de líquido. Y a este paciente entre las 8:30 y 9 de la mañana del día siguiente de la cirugía retiramos la sonda y egresó a domicilio. Aún no lo veo en su primera cita posoperatoria, pero en el primer contacto que tuve con él unas horas después de haber retirado la sonda, prácticamente no había habido absolutamente ninguna fuga y hasta ahorita no he tenido ningún reporte de incontinencia. Espero este video sea de utilidad en fines académicos. Seguiré subiendo más videos y realmente estoy convencido que el hecho de tener el acceso a más casos distintos, casos con diferentes equipos, puede llegar a cortar significativamente la curva de aprendizaje. Mi recomendación es ver con ganas de ver y analizar lo que estamos viendo y definitivamente esto les traerá mayor seguridad y cuando ustedes vean realmente los videos, vamos a decir, con las ganas y el interés de aprender y de poder entender lo que estamos viendo, esto se traducirá significativamente, una, en confianza durante el procedimiento y dos, en poder mejorar día a día lo que están actualmente haciendo en su técnica quirúrgica para hacer la enucleación. Vean cómo, a pesar de utilizar estos equipos de bajo flujo, la técnica de nucleación en bloque con liberación apical temprana no tiene una restricción alguna y la visión fue espectacular. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos en contacto con más videos en esta biblioteca. Que tengan un excelente día. Gracias.